Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Diana García. Bienvenidos a este programa llamado La Medicina de Dios, en cumplimiento de una profecía dada hace 7 años atrás. Hoy estamos celebrando los 5 años que llevamos enseñando la palabra, la medicina de Dios, la palabra de Dios en Alfa y Omega, en el Centro de Oración y Sanidad Divina. Y llevamos 5 años ahí, celebramos hoy con tremenda fiesta, ¿verdad, Claudia? Claudia está aquí hoy conmigo y vamos a hablar un poco del pacto de sangre que tenemos con el Señor, que es un pacto que comenzó con el pacto abrahámico. Pero primero yo quiero orar para que el Espíritu Santo sea quien tome control de todo aquí, porque este programa de verdad es de Él. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que vamos a compartir tu palabra, que nunca regresa vacía, Señor. Y te pedimos aquí, Claudia y yo, que nos uses con poder, que saques de nuestro espíritu lo que las personas necesitan y que los que estén conectados reciban esa sanidad que ya fue pagada en la cruz de Calvario por el Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dije antes, Claudia está conmigo hoy y gloria a Dios por eso. Amén. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Vamos a compartir del pacto que tenemos con nuestro Dios, que es un pacto de sangre. Y quiero leer en Efesios 2, del 11 al 22. Cuando yo leí esa escritura hace años atrás, me impactó tanto de cómo nosotros estábamos y cómo estamos ahora. Y dice, por cuanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese éramos nosotros cuando éramos gentiles. Ya no somos gentiles. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, que vamos a hablar hoy del pacto de sangre, es lo que sella el nuevo pacto. Así es, amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Nos deja saber aquí que somos uno con Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos. Nosotros cuando éramos gentiles estábamos lejos. Y a los que estaban cerca, a los judíos, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por su Espíritu. Mira qué importante es saber el pacto en que nosotros estamos. Sabemos, Claudia, de que Dios creó al hombre. Así es. Lo creó perfecto, creó a Adán a su imagen y semejanza, lo creó espíritu, le hizo un cuerpo, y Adán fue un ser viviente cuando Dios sopló la vida sobre él, que es la vida de Dios. Adán caminaba con Dios, estaba vestido con la Shekinah gloria de Dios, nombró todos los animales. Dios estuvo un tiempo con Adán antes de darle a su esposa, a Eva. Pero llegó el momento que él nombró todos los animales, Claudia, y los animales eran un perro y una perrita,
un gato y una gatica. Todos tenían Todos pareja. tenían una pareja Así y él es. se vio que no había pareja para él. Cuando Dios vio la necesidad de Adán, ya lo había entrenado, lo puso en un sueño y de la costilla hizo la mujer. Qué tremendo es eso. Me imagino que salió sangre de Sangre, esa costilla, sí. Cuando Dios operó, como una operación para sacar Así a mismo. una mujer, la iglesia. así mismo fue, y de ahí salió después en el segundo Adán, el último Adán, lo mismo ocurrió en la cruz de Calvario cuando también de la costilla del segundo Adán nació la iglesia. Amén. Pero entonces el hombre peca y hubo separación de Dios, hubo muerte espiritual y ahora Dios había hecho un plan antes de la fundación del mundo. En ese plan, el Hijo había dicho, yo voy a redimir al hombre porque Dios sabía que el hombre iba a caer. Y ahí es cuando entramos en ese pacto Ese pacto de sangre. Ahí se hace el primer sacrificio Así mismo, que Dios hace para cubrir el pecado. para cubrir el pecado. El primer sacrificio de sangre fue cuando Dios hizo una operación en Adán Amén. Así es. y sacó a la mujer. Esa fue la primera vez que hubo derramamiento de sangre. Y nos deja saber, Claudia, la importancia de la sangre a través de de toda la Biblia, del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. La sangre es el hilo, desde Génesis Conecta. hasta Apocalipsis. Amén. Así Y conecta todo, porque Dios es un Dios de pacto. Él hacía diferentes pactos con diferentes personas. Y el pacto de sangre, entonces, es el hilo rojo que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Dos pactos, el viejo pacto y el nuevo pacto. Tienes que entender la diferencia entre los dos pactos. Amén. Así Porque es. si no lo entiendes, si tú crees que tú puedes vivir en el viejo pacto, tienes que cumplir 613 mandamientos. Pero en el nuevo pacto, Jesús nos liberó de todo eso. Es un pacto de gracia. Así es. Y en ese pacto de gracia que nosotros vivimos. Es su sangre. De la sangre. La sangre de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios esperó hasta que encontró un hombre. Fue como 2000 años. A que encontrara a Abraham, un hombre que tenía un corazón para Dios. Un hombre que él sabía que le iba a enseñar a sus hijos sobre Dios. Y hace pacto con Abraham. Y ese es llamado el pacto abrahámico, que después se termina siendo el pacto que tenemos, el nuevo pacto que termina con Cristo en la cruz. Y el método del pacto. ¿Tú quieres tocar algo del método? Ese pacto lo vemos en Génesis 15, Sí. que es cuando Dios le da un sueño a Abraham. Lo pone en un Lo sueño. pone en un sueño. Y él le dice las instrucciones de los animales y los parte y los pone. Y hay ese camino de sangre. El camino de la sangre. Yo tengo una foto aquí que la voy a poner. Y aquí vemos a Abraham y a Dios haciendo pacto y el camino de la sangre está aquí. Y eso es bello. Ese pacto lo hace Dios Padre. Dios Padre y el Dios Hijo. Padre con su Hijo. Y lo hace Él mismo porque Él jura por Él mismo. Por él mismo. Para que el hombre no tenga nada que ver con ese Con pacto. ese pacto. Y él le dice a Abraham, Abraham, yo sé que tú no me puedes ayudar. No. Porque tú no vas a cumplir el pacto, te voy a poner en un sueño, vas a dormir, yo voy a hacer el pacto con el representante del hombre, Amén. que es la segunda persona de la Así Trinidad, es. quien iba a representarnos a nosotros, y ellos dos caminaron en ese camino de sangre, haciendo pacto Dios con Dios, Dios con él mismo. Tremendo. Eso es tremendo. Porque por obra no podemos. No podía ser por obra. Entonces él tenía que quitar a Abraham. Abraham no podía cumplir el pacto. Abraham era un hombre y un hombre no podía cumplir el pacto. Y el pacto tenía que ser Dios con él mismo para que nadie pudiera romper ese pacto. Ese pacto no se puede romper. Y tenemos que saber eso, que ese pacto no lo rompemos. Cuando pecamos, mientras no confesemos ese pecado, se rompe la comunión
con Dios, Así es. porque te sientes culpable y en condenación, pero una vez que tú confiesas ese pecado, inmediatamente una gotica de la sangre de Cristo te sigue Amén, así limpiando como detergente. Yo quería explicarle, Claudia, cómo funciona ese pacto. ¿Tú quieres? Un pacto es un acuerdo solemne Amén. entre dos personas, ¿verdad? Amén. Entonces, esos pactos tienen bendiciones Y tienen maldiciones. maldiciones. Entonces, vemos que en ese pacto hay dos representantes, ¿verdad? Que se ponen de acuerdo. Así Hay mismo. promesas, hay bendiciones Y y hay maldiciones. maldiciones. Ese pacto se escoge en un lugar donde las personas, ¿verdad? Que están La familia, pero la tienen un familia, representante cada tienen uno. un representante y ese pacto después lo sella la sangre. Amén, así mismo. Ellos hacen como una Se cortan se en la cortan, muñeca. que en el pacto con Dios es la circuncisión que Dios le mandó a Abraham. Ese es en el viejo pacto. En el viejo pacto. Y en el nuevo pacto, Es la sangre de Cristo. de Cristo es la que sella el pacto. Es la que sella el pacto que tenemos. Su Hijo. Yo Amén. quería leerle las estipulaciones del pacto. Esto es lo que dice este pacto. Yo tomo todas tus obligaciones, tus pecados, y me hago pecado por ti. Yo perdono todas tus iniquidades y no me acuerdo de ellas, más nunca. Yo tomo tu justicia y te doy mi justicia, la cual es pura y santa y aceptable para mí. Hubo cambio ahí. Yo me visto con tu túnica pecaminosa y te visto con mi vestido de salvación y mi túnica de justicia, que es mi sangre pura, derramada en la cruz por ti. Yo te veo como justo delante de mis ojos, dice el Señor, porque pondré mi espíritu dentro de ti y te bendeciré con toda bendición espiritual. Tú compartirás mi naturaleza y serás parte de mí y moraré en tu corazón. Mi casa será tu casa. Puedes cenar en mi mesa. Seré un padre para ti y te adoptaré como mi propio hijo. Tú reinarás conmigo por 1000 años y tienes vida eterna conmigo. Este es mi regalo que te doy para que sepas lo mucho que te amo. Esto es para todas las personas que están viendo esto, lo mucho que el Señor te ama. En esa vida eterna está tu sanidad, que ya fue pagada, está tu prosperidad, que ya fue dada, está la paz, has sido liberado de toda maldición, ya a ti no te pertenece ninguna maldición. Esa es la vida eterna de Dios, que es la vida Zoe, la vida que Jesús vino a darnos. Amén. Y Jesús dijo en Juan 15, 14 y 15, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hay que obedecer la palabra. Amén, amén. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La cicatriz que Jesús envió es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el sello, el sello. Él es el sello que nos da testimonio de que estamos en un pacto con Dios. Hay una cicatriz dentro de ti, así que te deja ver que tú le perteneces a Dios. Es que antes era la circuncisión y ahora es el Espíritu exterior de Dios. Y ahora es la circuncisión del corazón, que es la parte Así interior es. de nosotros. Así es. Hay 5 cosas en el pacto. ¿Quieres mencionarlas? Dice, el pacto envuelve un juramento de obligación. Establece una relación entre dos personas. Y todo pacto de sangre envuelve 2 clases de promesas, maldiciones y bendiciones. Y eso Amén. está en Deuteronomio 28. Porque si uno obedece las condiciones del pacto, bendiciones nos alcanzan. Y eso está en Deuteronomio. Todos los pactos de sangre desde el principio fueron originados por Dios. Y en el pacto, la sangre garantiza el pacto. Todos los pactos se han hecho así desde siempre. Y por eso es que las personas tienen que saber que ya han sido sanados. Cuando se hace pacto, las familias intercambian. ¿No? Intercambian. Ahora, yo peleo tu batalla y tú peleas. Así es. La batalla que peleamos ahora es la batalla de fe. Y la batalla que pelea el Señor es la pelea por nosotros. Así es. Nosotros estamos con un pacto, el pacto de gracia, que nos pertenece con el Señor, que es el pacto de sangre. En ese pacto todo ha sido ya dado, pero tú tienes que saber cómo recibirlo. Por eso yo te exhorto que siempre veas estas clases
Aquí te enseñamos cómo se recibe de Dios, cómo tú recibes la sanidad, cómo la mantienes, porque hay un enemigo allá afuera que quiere robarte todas las bendiciones. Y en ese pacto ellos tenían un método que lo hacían, ellos cambiaban de chaqueta, que significa la autoridad, entregándose uno al otro, intercambiaban cintos, que eran las fortalezas donde estaba el puñal y estaba todo lo que los fortalecía, cortaban el animal y caminaban el pacto, el camino de la sangre, haciendo pacto. Los dos caminaban como en un número 8. Y el número 8 significa nuevos principios. En otras palabras, una vida nueva. Eso es lo que significa el número 8. Se hacen una herida en la muñeca y unen la sangre. Cambiaban de nombre. Por eso hay personas que se llaman Pérez Prado o Pérez García. Cambiaban de nombre, usaban el nombre de ellos. Eso fue lo que hizo Dios con Abraham. Quitó la H de Yahweh y se la puso Abraham, que antes era Abraham, ahora es Abraham, amigo de Dios. Mire eso. El pacto que nosotros tenemos, que es el pacto de gracia, somos uno en Él. Somos el cuerpo de Él. Estamos en Él y todas las bendiciones de Jesús te pertenecen a ti. Todas. Hay 7,000 y pico de promesas para ti, pero tú tienes que saberlas para poderlas recibir, porque si tú no sabes algo, ¿cómo lo vas a recibir? Así es. Y es interesante cuando dice que se cambian o adquieren el nombre. Nosotros hemos adquirido el nombre y hemos entrado en la familia de Dios. Así es. Por ese pacto de sangre. Así es. Nosotros, yo sé que yo soy de Puerto Rico y en Puerto Rico tú mantienes tu apellido. En Puerto Rico yo sería Dialma Balasquide de García. Igual es en Nicaragua. Sí, pero en este país uno usa el apellido del esposo, pero en Puerto Rico no, en Puerto Rico es el apellido tuyo de García. En otras palabras, pacto que se hizo en ese matrimonio. Eso es lo que significa, y eso es importante saber porque Dios funciona a través de pactos. Vemos que Él hizo pacto con Job, que fue un pacto completamente diferente al pacto que Él tiene con nosotros. Él hizo pacto con David, que es otro pacto completamente diferente. Él hacía diferentes pactos con diferentes personas, pero el mejor pacto que Él hizo fue el de nosotros. El de nosotros. Así que gloria a Dios por eso. En el Salmo 91 hay 7 cosas que tienen que ver con el pacto que nosotros estamos. Y estas 7 cosas es lo que Dios Padre, el Shaddai, nos ha dado. Y está entre el versículo 14 y el versículo 16. Esto es algo tan interesante porque aquí Él te dice, por cuanto en mí, dice Él, has puesto tu amor. Yo he puesto mi amor en Él. Él también me libra. Acuérdate que estamos en un nuevo pacto. Ya lo hizo. Entonces Él dice, la pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El nombre que hemos conocido es el nombre de Jesús. Amén. Así es. Oro y Él me contesta. Eso es lo que significa eso. Tú oras y Él te contesta. Dice que Él estará contigo en la angustia, pero te libra y te glorifica. Y te ha saciado de larga vida y te ha dado la salvación. Miren las 7 cosas. Te libraré de los peligros del mundo. Te pondré en lugares altos. Te daré el nombre, te he dado el nombre de Jesús. Amén. Oro y yo te contesto, dice el Señor. Me libras. Él está contigo en la angustia, pero te libra de esa angustia y te glorifica. Y te ha dado larga vida y te ha dado su salvación. Larga vida significa hasta los 120 años. Hasta la edad que tú quieras vivir. Hasta la edad que tú termines lo que tú tienes que hacer para el Señor aquí en esta tierra. Y eso es importante que lo sepamos. Así que gloria a Dios por eso. Vamos a ver aquí las señales del pacto que tiene Dios con el hombre, porque es el pacto que Dios tiene con nosotros, que hay ciertas
señales de ese pacto de sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, también hay señales del pacto de sangre. Cuando usamos ciertas prendas, como la sortija Sí, de matrimonio. El saludo de manos viene del pacto de sangre. ¿Sabes eso? Que cuando así, pacto. Una unión. La sortija de matrimonio, la razón que usamos la sortija es porque ese dedo tiene un nervio que va directo al corazón. Wow. ¿Sabías eso? Tremendo. Sí. Sí. Cuando el novio y la novia se dan a comer, cada uno la panetela al otro, se están diciendo simbólicamente, yo entro en ti y tú en mí, y los dos somos uno. Amén. Eso pasó con Cristo. Amén. Cuando comemos la comida del pacto. Amén. El pan y la copa. Cuando levantamos las copas y decimos salud, eso es parte, eso tiene que ver con el pacto. ¿Sabes que tus manos son importantes para Dios? Y el saludo de manos también. Cuando levantamos manos y adoramos a Dios, es igual que un saludo de manos. Levantar manos santas es el nivel más alto de adoración que tú puedes darle a Dios. Pues tú puedes aplaudir, pero aplaudimos al presidente, aplaudimos a diferentes personas, pero solo se levanta manos santas a Dios. En Isaías 49, 15 y 16 dice, se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Eso es lo que dice el Señor. Así que estamos viendo de que Él no se olvida de ti. Él quiere lo mejor para ti. Por eso Él hizo pacto con Él mismo, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Ya tú has sido bendecida, bendecido. Ya la bendición ha sido dada. Lo dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya la bendición ha sido dada y te pertenece. La bendición significa salud divina, prosperidad, paz, y estás en otro reino, estás en el reino de Dios. Aquí hemos hablado mucho del reino de Dios y las diferentes reglas, y tenemos que saber cómo ese reino funciona. Así que tú quieres tocar. Es interesante porque cuando el Señor hace pacto con Abraham, Él le promete que Él va a tener una descendencia y que ese pacto iba a ser perpetuo y eterno, ¿verdad? Y Él hace toda la ceremonia y Él jura por Él mismo. Gloria a Dios. Pero en ese momento también había un momento en que el pueblo de Dios iba a ser esclavo en Egipto. Y Él los liberó. Y Él los liberó. Él los liberó. Entonces, cuando Él libera a su pueblo de Egipto, ahí Él establece la sangre del cordero como la Pascua para liberar al pueblo, porque su pueblo Israel, que era su primogénito, estaba siendo maltratado por Egipto, y Él le manda la décima plaga o maldición a Egipto, en la muerte del primogénito de todo, de animales y todo. Y en ese momento Moisés, ¿verdad? Después que Dios le da la instrucción de cómo aplicar esa sangre en los postes y los dinteles de la casa, así con es. el hisopo, que también echaba agua y sellaba. Gloria a Dios. Esa agua, el Espíritu Santo sellando esa sangre en las puertas de esa casa, para que el espíritu de muerte pasara de lejos y no matara al primogénito. Por eso es que la agua y la sangre van juntos, el agua tipo del Espíritu Santo y la sangre derramada. Son lo que dan testimonio aquí en la tierra. Es lo que dan testimonio aquí en la tierra. Entonces, los hijos de Israel que estaban en Egipto, ¿verdad?, fueron protegidos por ese pacto de sangre, porque Moisés fue obediente y fue un tipo de Cristo, del Cordero perfecto que iba a ser inmolado. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Ellos estaban comiendo y cenando, haciendo la cena del Señor. Gloria a Dios. La sangre cubriendo eso. Y la sangre cubriendo todo eso. Eso es
está en Génesis, en Éxodo, en Éxodo. capítulo 12. Y ahí, ¿verdad? La sangre, ¿verdad? Fue por señal, dice. La sangre será la señal por la cual el padre de cada familia se asegura de la protección de tu casa. Así que vemos la importancia de reconocer y saber que estamos en un pacto de Y sangre. no solo eso, que tenemos que cubrirnos con la sangre diariamente, cubrir nuestra familia, Amén. nuestros carros y todo con la sangre de Jesús. Así Pero es. ¿sabes algo? Ahora Dios probó a Abraham. Sí. Le dice, toma tu hijo, tu único hijo, Tu único hijo. y sacrifícalo para mí. Yo me imagino a Abraham, tuvo que caminar 3 Wow. días para llegar al monte Sinaí, al Sí. mismo lugar donde Donde Jesús Jesús iba murió. a ser crucificado. Y va Isaac cargando la leña, tipo de cargando la cruz. Sí. Y cuando llega allá arriba, que el hijo le pregunta, Padre, tenemos la leña y tenemos todo, ¿dónde está el sacrificio? Y él ata a su hijo, lo pone ahí. Cuando iba a matarlo, el Señor le dice, no toques a tu hijo, no toques a tu hijo, ya yo sé que tú me amas más que todo. Señor, pasamos por pruebas, todos pasamos por diferentes pruebas, Él tiene que pasar por esa prueba para dejar saber a Dios que Dios era primero en la vida de él, pero es un tipo de lo que Dios iba a hacer con su hijo, que él iba a dar a su único hijo, a morir por nosotros en la cruz. A los 33 años de edad, después de ministrar aquí en la tierra, Jesús comenzó su camino al monte Sinaí, cargando su cruz. Igual que Abraham, igual que con Abraham, Dios puso madera para el sacrificio de su hijo. Y fue en el mismo lugar donde Abraham llevó a su hijo, en el monte Sinaí. Dios ofreció a su único hijo como holocausto para bendecir al mundo entero. Abraham lo iba a hacer, ahora Dios tenía que hacerlo. Por eso es que es un tipo de lo que iba a ocurrir en el nuevo pacto con Jesús. Y Jesús cargando su cruz fue el sacrificio, el Cordero de Dios. Fue sacrificado por ti y por mí. Por eso es que Él no quiere que tú cargues ninguna enfermedad o que te falte nada, porque ya Él pagó por eso. Pero tú tienes que recibirlo, porque ya ha sido dado. Lo que ya ha sido dado, ya tú lo tienes, pero tienes que saber cómo recibirlo. No, que nadie lo podía hacer. Nadie. Es igual que si yo te doy un regalo y tú lo recibes, tú lo tomas. Bueno, con Dios es igual. Él te dio un regalo de sanidad. Tú tienes que tomarlo, recibirlo y seguir dando gracias hasta que lo veas en lo físico. Amén. Y yo sé que no es fácil porque yo lo pasé, pero sí es posible. Amén. Si tú puedes creer, todo es posible. Así que Jesús, el Cordero de Dios, fue inmolado antes de la fundación del mundo y ahora vino a derramar su sangre en cumplimiento del pacto. Él tenía ahora que cumplir esa profecía de Isaías. Isaías 53, 4, 5, que dice, ciertamente llevó él tus enfermedades y cargó tus dolores. Amén. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por cuya herida tú has sido sanado. Yo les he dicho muchas veces que le pregunten a Dios, ¿por qué Isaías habló en el pasado? ¿Por qué? Si Jesús no había venido. Te está diciendo el Señor, ya eso fue hecho por ti. Y Jesús vino ya, cumplió esa profecía, derramó su sangre y ahora la sanidad te pertenece. Ha sido pagada. Hijo mío, hija mía, recibe esa sanidad que ha sido pagada. Y eso tiene que ver con el pacto de sangre. En ese pacto hay tremendas promesas que te pertenecen a ti y a mí. Había promesa. Promesas tremendas,
tremendas en ese pacto en que nosotros vivimos. Y es importante que sepamos que uno de los nombres favoritos míos que el Señor usa en el Viejo Testamento es el Shaddai. El Dios que cambia las cosas naturales para sobrenaturales. Si tú tienes un problema que los médicos te dicen que no hay solución, el Shaddai te da la solución. Porque ya Él pagó por eso, Claudia. Ya eso, esa enfermedad, no te pertenece. Tienes que rechazarla, hablarle a la situación hasta que se vaya. Tú le hablas a la montaña de enfermedad, tú le hablas al cáncer, al dolor, a la artritis, a la diabetes, a todo lo que tiene que ver con un nombre, a la pobreza. Háblale. En el nombre de Jesús tú le hablas hasta que se ajuste a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él se hizo pobre para que tú fueses enriquecido. El pacto, todo eso está. Todo eso está en el pacto. Pero tú tienes que hacer tu parte. En este nuevo pacto en que estamos, Jesús es el único sacrificio aceptable. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. Nadie, porque Dios dio lo mejor que Él tenía a su único Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para que nosotros pudiéramos de nuevo tener comunión con Él. Y Él es el único mediador de este nuevo pacto. Es el único mediador. Pudo pararse ahí enfrente. Él cumplió esas 5 ofrendas del viejo pacto. Él las cumplió viviendo en la cruz y viviendo aquí en la tierra. Y no nos pertenece nada. Él te ve a ti. Nos pertenece todo. No nos pertenece ningún pecado. No nos pertenece ninguna maldición. Eso no es para nosotros. Ya eso fue pagado. Y eso fue pagado. Entonces, en la Pascua, cuando fue establecida la Pascua en el tiempo de que salieron de Egipto, sí, esa Pascua fue establecida hasta el tiempo de Jesús, que él mismo celebró la Pascua con sus discípulos. La última cena. En la última cena. Y ahí él estaba también estableciendo ese pacto con sus discípulos, los cuales sabían lo que estaba pasando, porque ellos estaban reconociendo que él estaba tomando la copa del pacto. Ellos sabían cómo se hacía un pacto. Porque ya venía desde antes. La enseñanza, el tipo de Cristo que iba a venir. Así es. Entonces, él tenía las copas y tenía el pan. Y lo tenía todo. Y lo tenía todo preparado. Todo. Para dejarnos esa enseñanza. Así es. Así que eso es tremendo, a mí me impacta eso. No, a mí me impacta eso también. En Hebreos 10:9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita el primer pacto para establecer este último. En el viejo pacto tenías que cumplir 613 mandamientos. Wow. Y solo cubría el pecado, el sacrificio por un año. La sangre de macho cabríos, de corderos, solo cubría el pecado por cierto tiempo. En el nuevo pacto el pecado es eliminado, como si nunca hubiéramos pecado. Y dice aquí la palabra en hebreo, quita lo primero para establecer esto último, para establecer este nuevo pacto. Pero a través del pacto abrahámico, Jesús pudo venir a esta tierra como hombre para morir en esa cruz. Tenía que ser un hombre para rescatar al hombre del hueco. Así que este nuevo pacto te provee a ti todo lo que tiene que ver con vida. Vida. El nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, la sanidad, todas las bendiciones de Abraham. No te pertenece ninguna maldición a ti. Gloria a Dios. Pastora, y en Hebreos capítulo 8 habla del nuevo pacto, si ustedes lo pueden leer, allí dice todo lo que es el nuevo pacto, ¿verdad? Y algo interesante de la Pascua es que Jehová siempre guarda el pacto, él es un Dios de pacto, y él, mientras Israel guardaba su pacto, dice que nunca hubo enfermo ni débil
entre su pueblo. Y eran millones de Eran personas. millones de personas. Y salieron ricos. Salieron ricos, salieron sanos, no había enfermos. ¿Por qué? Porque ellos fueron obedientes al pacto y ellos tomaron esa Pascua, esa última cena y esa sangre Los limpió. completamente. Yo me Los imagino limpió. toda esa gente, ¿verdad? Cuando salieron, hasta ellos mismos extrañándose de verse. Viéndose sanos y limpios y ricos. Así Ricos. mismo es. Así que vemos que la sangre nos libera De todo. de todo. Gloria a Dios. Hay 5 sacrificios espirituales que podemos hacer, que deberíamos hacer. La primera es presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Está en Romanos 12:1. Debemos crucificar la carne, nuestros cuerpos, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tener control, tener templanza, que es uno de los frutos del Espíritu. Y la templanza, tú tienes control de este cuerpo. Yo aprendí eso hace años atrás. Empecé dejando de comer chocolate. Compraba una barra entera y cogía un pedacito y dejaba el resto ahí para que mis ojos lo vieran y no podía tocar ese chocolate. Yo aprendí eso de los Copland. Así aprendí, poco a poco. Empecé con el cuerpo, con la comida, dejando cosas que me gustaban a mí. Y entonces le decía un día al cuerpo, hoy vas a comer helado, pero el resto del tiempo que yo quería, el cuerpo quería, no. Eso es tener templanza. Segundo, andar en amor como Cristo nos amó. Efesios 5:2. Amén. Que tenemos que caminar en amor. Tercero, sembrar en ministerios. La palabra dice ir por todo el mundo y llevar el evangelio. Yo no puedo ir por todo el mundo, pero yo doy a ministerios. Yo doy de mis ofrendas a diferentes ministerios que van a Rusia, que van a Australia, que van a África, a diferentes lugares en mi iglesia, que el pastor va por Centroamérica y Suramérica. Amén. Eso es sembrar en ministerio. El diezmo le pertenece a tu iglesia donde tú recibes las enseñanzas, pero tus ofrendas tú las puedes poner donde el Señor te indique. Porque tenemos que ayudar a personas que van a diferentes países que yo no puedo ir. Yo no puedo ir a África, pero yo doy a ministerios que van allá. Amén. Tercero, el sacrificio de la alabanza. Muchas veces nos olvidamos la importancia de la alabanza y la adoración. Cuando tú alabas al Señor de corazón, cosas tremendas ocurren. Milagros ocurren. Y tú no te das cuenta. Cuando tú levantas tus manos a Dios, lo estás adorando. Un tipo de adoración, rindiéndote a Él. Y la última es el sacrificio de hacer el bien, ayudarse mutuamente, ayudarnos los hermanos unos a los otros, porque eso es caminar en amor. Tenemos un mejor pacto con mejores promesas del viejo pacto. Así que eso es bien importante. ¿Tú querías tocar algo más? Sí, bueno, la importancia, pastora, de compartir la cena del Señor. Eso es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene los elementos que te proveen completamente, tanto en tu interior como en tu cuerpo físico. Está la sangre y el cuerpo del Señor. Y Él lo compartió con sus discípulos. Y Él enseñó y dijo, hagan esto en memoria de mí. O sea, es un memorial del pacto. De pacto. De pacto. Y hay sanidad cuando haces eso. Cuando Hay uno provisión. comparte el pan, tú puedes proyectar tu fe para recibir tu sanidad, Así porque es. está ahí. Está ahí. Ya ha sido pagada, está ahí. Tú la recibes. Tú recibes. Y cuando compartes la copa, tú pides perdón por cualquier pecado que a lo mejor se te ha olvidado confesar. Es importante mantener nuestro espíritu libre de pecado. Como dice la palabra en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu espíritu, porque de tu espíritu salen las fuerzas de la vida. ¿Cuáles son las fuerzas de la vida, Claudia? La fe, el amor, la sabiduría, todo lo que tiene que ver con lo de Dios, toda cosa espiritual sale de tu espíritu. Si tú no guardas tu espíritu de pecados pequeños, de no confesarlo, tu fe no va a funcionar. Vas a estar
en condenación de que has pecado y que no lo has perdonado, que no has pedido perdón. Por eso es importante discernir el El cuerpo cuerpo. y la sangre del Señor. Chequearte que has Chequear, perdonado, buscarte. que no estás ofendido, que no hay ofensa en ti, que tú perdonaste a toda persona que te hizo daño. Pues yo Así quería es. tocar las 7 veces brevemente que Jesús derramó su sangre. Eso es tan Sí, importante. importantísimo. Eso tiene que ver con todas las partes de tu cuerpo y todo lo que tiene que ver con nosotros. La primera vez, Claudia, que él derramó su sangre fue en el jardín de Getsemaní. En ese jardín, él ganó la batalla. En un jardín, el hombre nos traicionó, en el jardín del Edén. Tenía que ser en otro jardín, el de Getsemaní, que Jesús ya se entregara, que ya él dijera, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Él no quería ir a la cruz. Él le pide 3 veces al Padre si había otra manera de cumplir esa copa. Copa es pacto. Pero el Padre no le contestó, no había otra manera. Él tenía que ir a la cruz. Él tenía que derramar su sangre. Así que esa es la primera vez que él derramó su sangre. Y eso tiene que ver con todo lo que tiene que ver con tu mente. Con preocupaciones, con ansiedades, con estrés. Todo lo que el diablo te tira a tu mente, sangre fue derramada de aquí, de tu mente, para que tú pudieras caminar sin preocupaciones, sin estrés y sin ansiedades. La segunda vez que él derramó su sangre fue cuando le pusieron la corona de espinas en su cabeza, llevándose la maldición. Los espinos en el viejo pacto vinieron cuando la caída del hombre, espinos y cardos vinieron a la tierra. Ahora Jesús le pone esa corona de espinas llevándose esa maldición que ocurrió en el jardín del Edén. Y eso es importante saber porque eso va con Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley estaba dividida en 3 partes: enfermedad, pobreza y segunda muerte. Él se llevó todo eso. Así que tú eres libre de toda maldición, tú eres libre de toda enfermedad, de la falta de dinero. Todo eso ya fue pagado en la cruz del Calvario. Tiene que ver con la mente. Tiene que ver con la mente. Sí, también tenemos la mente de Cristo. La tercera vez que Jesús derramó su sangre fueron los 39 azotes que fueron dados, 13 por delante y 26 en su espalda, llevándose toda raíz de enfermedad, que salen todas las enfermedades. Hay 39 raíces de enfermedades en esta tierra, que de ahí salen todas las enfermedades. Cada vez que le daban un latigazo, se llevaba una de esas raíces de enfermedades. Y eso ocurrió también en su espíritu, lo que ocurrió en su cuerpo. Así que estamos viendo que Jesús sufrió en su espíritu, alma y cuerpo. Así que por cuya herida tú has sido sanado, no permitas que esa enfermedad se quede en ti. Háblale a la situación hasta que se vaya. Como dice en Marcos 11:23, de cierto os digo que cualquiera de ustedes que le dijere a esta enfermedad, a este ataque, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que será hecho. Amén. Así que tú tienes que tomar autoridad y empezar a hablar. Mientras más hablas, más rápido se va a ir esa enfermedad. Amén. Gloria a Dios. La cuarta vez que Jesús derramó su sangre fue cuando le clavaron sus pies, para que tu caminar sea en santidad. Amén, así es. Y no solo eso, tiene que ser también que nuestro caminar sea derecho y que sea guiado por el Señor. Y te deja saber que Él puso a Satanás bajo tus pies. Amén. Que Satanás está bajo tus pies, que no lo dejes salir de ahí. Jesús lo puso ahí cuando Él lo venció en el infierno y le quitó la autoridad y las llaves, puso al diablo bajo tus pies. Ahí es donde Él tiene que estar. La quinta vez que Jesús derramó su sangre por nosotros fue cuando le clavaron sus manos. ¿Qué significan tus manos? Tus manos significan el hacer del creyente, tu trabajo. Amén. Significa bendecir. Tú con tus manos bendices,
con tus manos tú pones manos sobre los enfermos y son sanados. Así es. Las manos tuyas son bien importantes para Dios. Alabamos. Y alabamos al Señor, levantamos manos santas. santas. Entonces, esto es algo tremendo. En todas estas partes del cuerpo de Jesús que Él derramó su sangre, te dio algo especial para ti. Amén. La sexta vez que Jesús derramó su sangre por nosotros fue cuando fue clavado en esa cruz por 6 horas, derramando sangre desde su cabeza a la planta de sus pies. Toda gota de sangre de Jesús salió de su cuerpo, por tu pasado, tu presente y tu futuro. Fíjate, Por todo el por tiempo de la todo, tierra. por todo Pasado, presente y futuro. Ahora Jesús muere, pero falta una vez más de derramar su sangre, porque tiene que ser 7. El número perfecto es el 7. Y el Espíritu Santo sabía eso, pero Jesús ya había muerto. Pero viene un soldado con una lanza y vieron que él había muerto. Y esa lanza traspasó su cordero y salió agua y sangre de su costado. Cuando una mujer da luz, sale agua y sangre. De la costilla de Jesús nació la iglesia. La iglesia. Pero vamos de nuevo al jardín del Edén. Lo mismo ocurrió ahí. Así es. Con Adán. Cuando Dios hizo una operación en Adán y sacó de la costilla a su novia, a Eva, le presentó a su esposa. Así es. El último Adán ahora necesitaba una novia, su cuerpo. Y de la costilla del último Adán nació su iglesia. Pastora, Nosotros. Por eso es que en Efesios el matrimonio entre una mujer y un hombre es comparado con Cristo y su iglesia. Sí, así Qué mismo. grande es este misterio. Así mismo es algo tan tremendo, tan tremendo. Bueno, ¿tú quieres decir algo? O si no, iba a tocar las 7 áreas que el diablo robó al hombre en la caída. Sí, no, ¿Tú querías decir algo? no. Bueno, en la caída, el diablo le robó al hombre 7 cosas. La primera fue cuando comieron de la fruta prohibida, la naturaleza pecaminosa vino sobre el hombre, sobre toda persona que nace de mujer, nace con la naturaleza pecaminosa. Y entonces el diablo fue el padrastro de la humanidad. Así que eso fue la primera cosa que les robó. La segunda cosa fue que cuando vino esa naturaleza pecaminosa, vino condenación, debilidad, vergüenza, depresión y culpabilidad. Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Ellos no sabían que estaban desnudos. Claro, ellos estaban vestidos, ellos no estaban desnudos. Ellos estaban vestidos con la Shekinah gloria de Dios. Así que esa es la segunda cosa que el diablo les robó al hombre. La tercera cosa que les robó al hombre fue que ellos se sintieron en un estado de insuficiencia. Adán y Eva cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Trataron de cubrir su pecado con obras. Y tú por obras no vas a complacer a Dios. Dios le quitó eso y mató un animal, derramó sangre, con las túnicas llenas de sangre cubrió la desnudez y el pecado de Adán y Eva. De nuevo Dios mismo se provee del El sacrificio para el hombre. La cuarta vez que Satanás, la cuarta cosa que Satanás les robó al hombre, puso temor en el hombre. Lo primero que vino sobre Adán fue temor. Adán, ¿dónde estás? Le dijo Dios. Y él dijo, nos escondimos porque teníamos miedo. Cambió la fe por el temor. Eso fue la primera vez que hubo el cambio ese, que Satanás tomó todo lo de Dios y lo cambió para mal. La sanidad divina la cambió para enfermedad. Prosperidad en ese jardín lo cambió para pobreza. Todo lo cambió, lo tornó para mal. Él no inventó nada. Él cambió todas las leyes espirituales para cosas del reino de él. Porque al desobedecer, él se conecta con Satanás. El hombre. Y el temor lo conecta con él. Así es. La sexta vez
La sexta cosa que les robó Satanás al hombre, le echaron la culpa a otra persona. Sí. Cuando Dios le pregunta a Adán, pero ¿por qué tú comiste de la fruta prohibida? Dijo, la mujer que tú me diste, me dio de comer. Y a Eva le dijo, ¿por qué le diste? ¿Por qué tú comiste de la fruta? Dijo, la serpiente me engañó. Sí. En otras palabras, ellos no tomaron la culpa por ellos mismos. Falta de responsabilidad. ¿Y sabes algo? El temor y la ambición en nuestra vida muchas veces hace que le echemos la culpa a otra persona y digamos mentiras. Así es. Y la última cosa que les robó en el jardín del Edén, Satanás al hombre, fue que fueron echados del jardín del Edén, donde estaba el árbol de vida. Ya no podían tener compañerismo ni comunión con Dios. Pero el último Adán rescató todo eso para ti y para mí. Nos vino a reconectar con el Padre. Amén. Y lo que quisiéramos nosotros ahora es que tú recibieras tu sanidad. Porque este programa llamado La Medicina de Dios tiene que ver que el Señor quiere que su pueblo hispano camine en salud divina. Amén. Por eso Él puso eso en el corazón mío y lo profetizó hace 7 años atrás. Amén. Porque Él quiere a su pueblo hispano, de habla hispana, sano. Pero tú tienes que saber que ya eso ha sido dado. Que tú tienes que hablarle a la montaña, porque ya ha sido dado. Tú no le pidas a Dios que te sane, ya Él te sanó, ya Él pagó ese precio. Amén, así es. No te pertenece la enfermedad, no te pertenece el dolor, pero tú tienes que hacer algo. Todo fue dado por gracia, pero es a través del túnel de la fe. Así es. Y la fe es tu parte. Y yo he hablado mucho de la fe. Yo he hablado mucho, mientras tú estabas en Nicaragua, yo hablé de la fe aquí, de la importancia de la fe. Porque sin fe no agradas a Dios. Y la fe es creer que ya ha sido hecho. Y tú le hablas a toda situación que va en contra de las promesas de Dios, a que se vaya de tu vida y de tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesús. Y eso funciona. Amén, así es. Y eso funciona. Así que solo quiero exhortarlos que entiendan más ese pacto que tienen con Dios, porque fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Y en el reino en que nosotros vivimos son diferentes reglas, diferentes leyes que las he tocado antes. Todo es diferente. Tú tienes que aprender que la ley de fe siempre funciona si la usas correctamente. Así es. Porque una ley siempre funciona. La ley de gravedad funciona, claro. Si tú te tiras de un 4º piso, sabes que vas a estar herido o vas a morir. Porque esa ley funciona. La ley de fe, cuando tú la usas correctamente, como dice la palabra, también funciona. Y solo quería exhortarlos con eso. Que vean los programas que he hablado de la fe para que vean cómo la ley de fe funciona. Amén. ¿Tú querías decir algo antes de orar por las personas? La importancia del pacto de sangre y entender lo que es un pacto, como hemos tocado aquí, entre dos personas. Pero en este caso, Dios hizo pacto con el hombre a través de un mediador que es Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz. Amén. Hubo intercambio y nos tenemos que identificar. Eso es con identificación que hemos tocado con lo que aquí. hizo Jesús, que ya nosotros no podemos hacerlo por obras. No. Es recibir lo que Él pagó En la cruz del Calvario. Después que ya tú recibes a Cristo y recibes todas esas bendiciones que le han sido dadas, tú puedes hacer cosas por el Señor, porque Él te da un llamado, porque tenemos que echar este reino hacia adelante. Y es importante eso. Pero, mientras tanto, tú tienes que saber que estás en pacto y que el pacto es un contrato, es como un contrato entre tú y tu Dios. Y Él no rompe el pacto siempre está vigente, porque está hecho entre Dios Padre y Dios Hijo. Hay herencia. Y hay herencia para ti. Hay un testamento, por eso se llama esto testamento. Claro, igual que tú le dejas un testamento a tus hijos y si no hacen nada, nada ocurre. Nada ocurre. Así que lo que queremos hacer es que entiendan esto del pacto de sangre, la importancia de saber el poder que tiene la sangre.
Que tú todos los días te cubras con la sangre de Jesús, cubras tus automóviles, tu familia, tus posesiones, como hizo Rahab. Rahab con un hilito rojo representando la sangre de Jesús, se salvó ella, su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas y todas sus posesiones. Amén. Si ella lo hizo en un pacto que no es tan bueno como el que tenemos, nosotros lo podemos hacer en este nuevo pacto. Pero tienes tú que hacer tu parte. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. No sabemos, no tenemos idea cómo ese pacto funciona. Así que ahora queremos orar por todas las personas que necesitan sanidad, pero voy a tomar autoridad hoy. Aleluya, amén. Autoridad y hablarle a esas situaciones. Así es. Tú lo recibes, porque no hay distancia en la palabra. La palabra corre velozmente por toda la tierra. Pero voy a tomar autoridad sobre todo dolor, sobre toda enfermedad, sobre toda pobreza, amén, en el nombre de Jesús. Y tú recibes en ese momento que ya eso se ha ido. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos has dado aquí, tomamos, Claudia y yo, autoridad sobre todo dolor, sobre toda enfermedad, sobre toda pobreza, sobre toda maldición en el nombre de Jesús. Y te decimos enfermedad fuera en el nombre de Jesús, dolores fuera en el nombre de Jesús, maldición fuera en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, que así como esa palabra corre velozmente, tú enviaste tu palabra y los has sanado. Y lo creemos. Y sabemos que ya eso ha sido hecho. Y te damos gracias. Gracias, Señor, por toda persona que ha recibido su sanidad, que ahora está libre de dolores, libre de enfermedades, libre de pobreza, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, si no has recibido al Señor, haz esta pequeña oración después de mí, que es lo más importante que hay. Padre Celestial, vengo ante ti como pecador arrepentido. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él murió y resucitó. Y esa sangre que Él derramó ahora me limpia de todo pecado y de todo mi pasado. Jesús resucitó de entre los muertos y yo ahora lo recibo como mi Señor, como mi Salvador personal. Y te doy gracias, Jesús, que por fe has entrado a mi corazón. Gracias, Señor, que soy salvo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta confesión y has creído en tu corazón y lo has confesado con tu boca, eres una nueva criatura, eres salvo en el nombre de Jesús. Y ahora queremos terminar, quisiera terminar con esta palabra, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido enseñada hoy por Claudia y por mí. Y el miércoles que viene estaremos aquí de nuevo a las 8 dando otra enseñanza sobre la medicina de Dios. Se pueden comunicar con este ministerio en www.lamedicinadedios.com y ahí pueden conectarse con todo el material y todo lo que hay en este ministerio. Muchas bendiciones y nos despedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.